Hola, muy buen día a todos. Hoy nos encontramos con el técnico Joel López y nos han estado preguntando en redes sociales mucho sobre el tema de metal porcelana. Entonces, hoy le vamos a hacer alguna serie de preguntas que nos han hecho y nos va a responder aquí Joel López, presente. Buenos días. Buenos días, tardes. Y bueno, ¿comenzamos? ¿Estás listo? Claro que sí. Y bueno, primero la primera pregunta es, ¿qué piensas sobre el metal porcelana? ¿Qué piensas sobre el metal porcelana? ¿Qué pienso? Bueno, pues que pienso que es una restauración de las donde hoy en día todavía se trabaja mucho y que es una de las restauraciones que más tiempo tiene de existir, ¿no? Entonces es una restauración que con el transcurso de los años ha mejorado mucho en todos los aspectos, principalmente en el tipo de aleaciones que se han ido mejorando día con día, ¿no? Ok, y ahora sí que en base a la misma pregunta, pero nos piden qué piensas sobre el metal primero en el proceso a comparación de los otros materiales que existen. ¿El metal? Sí, digamos que es más complicado. Bueno, de alguna manera sí es. Hoy en día, de la manera tradicional sí es más laboriosa que los metales que existen hoy, como por ejemplo han ido evolucionando mucho otros materiales como el silicato de litio o el circonio. Sin embargo, también el metal ha evolucionado en ese sentido, donde sus procesos, donde la manera tradicional, sí, la más conocida, que es hacer un patrón, un modelado de la cofia y por la técnica de cera perdida y el fundido tradicional, pues obviamente ha evolucionado a tal grado que, bueno, primero pasó de ser un fundido con un soplete, pasó a hacer con máquinas de inducción, ¿no? Eso lo hacía más predecible en el tema de no contaminar los metales. Y ha evolucionado hoy en día a tal grado de que ya con los sistemas que han salido de CAD/CAM, pues obviamente facilita mucho su elaboración, ¿no? Asimismo, los metales son muchísimo más limpios, por decirlo de alguna manera, por no traer exceso de gases o materiales que los contaminen. Sin embargo, también hay que decir que toda evolución requiere de también conocer cómo manejar estos metales, ya que no se manejan de la manera tradicional en el sentido de cómo llevar a punto final su tratamiento para recibir la cerámica, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Porque cuando no conocemos esto, nosotros como técnicos luego cometemos el error siempre de decir que el material no funciona. Y no, el material es excelente, todos los materiales son muy buenos. Lo que pasa es que a veces nosotros no nos informamos muy bien de cómo manejar un nuevo material que sale al mercado. No, ok. Bueno, los materiales que manejamos nosotros son el forón de Ipoclar y el revestimiento de Scheffner. Esto simplemente es porque creo que nos han dado buenos resultados. Pero tú qué piensas sobre, ¿tiene algo que ver el revestimiento con el metal? O que si digamos en las fallas o como tú dices, no tiene que ver con el metal ni con el revestimiento. O sí, todos funcionan. La forma en que lo manejemos, ¿no? Está claro que la mayoría de los errores que nos llegan a pasar en la elaboración de nuestros metales, mucho tiene que ver con el manejo de los materiales, ¿no? Algo que es muy importante hablando de estos materiales que me mencionas, que obviamente son algunos de los metales que manejamos aquí en Labceram, tienen que ver mucho con, bueno, primero ya
son libres de berilio, sí, que eso hace mucho que ya está súper recomendado que se dejen de utilizar. Sin embargo, todavía hay mucho material de estos que se manejan. Los que manejamos, como por ejemplo el Forol o el CC o algunos otros, como les comentaba hace rato, hay que tener mucho cuidado porque muchos de ellos ya son a base de cromo cobalto. ¿Cuáles son unas de las grandes ventajas que tiene el cromo cobalto? Que es mucho más suave su manipulación, ¿no? Ya no tenemos que estar, digamos, con un motor de alta para cortándolos, ya que los nuevos metales o los metales de última generación ya los puedes cortar hasta con una pieza de mano. Entonces esa maleabilidad que tienen estos metales pues ayudan mucho a su manipulación y a no trabajar demasiado el metal, ¿no? Obviamente hablando de que una cofia o un puente, una estructura que vamos a elaborar, pues debe de estar, siempre hemos mencionado, ¿no? Que lo mejor es darle desde la cera una forma anatómica correcta para simplemente cuando lo recuperamos, solamente se le dé una peinadita y sigamos trabajando. No, como propiamente también se dice, hay que calibrar. Calibrar es cuando ya nos queda un exceso de metal, ¿no? Entonces, eso por una parte. Y luego los investimentos, pues también es muy importante conocerlos, ¿no? Porque a veces como que en automático decimos, esto es un investimento de metal, la relación es 80-20 con agua y todo es lo mismo. No, no es lo mismo. Cada una de las marcas, yo siempre he mencionado que yo no soy un fabricante ni mucho menos, ¿no? Entonces para mí toda la investigación que hacen las empresas es muy respetable y pues yo no voy a alterar nada de eso. Si me está dando unas indicaciones, pues las sigo al pie de la letra para tener los mejores resultados. Otra vez, o sea, nosotros somos los que a veces alteramos las cosas, ¿no? Y es muy fácil decir que el material no sirve o el material ya está viejo, ya está caducado. No, nada de eso, ¿no? Todos, hoy en día, todos tenemos la fortuna de que nos llegan excelentes materiales, ¿no? Claro. Y una pregunta que, bueno... Ya se nos está cayendo el camarógrafo. Sí, ya se está cayendo aquí el escenario. ¿Y qué piensas sobre el uso de espaciador? El uso de espaciador yo lo recomiendo más que nada en restauraciones que tengan muchos filos en su preparación, ¿sí? Porque tomemos en cuenta, ¿sí?, que una restauración de metal va a sufrir alteraciones en su estructura al estarlo trabajando para montar cerámica. ¿Esto qué significa? O sea, si por dentro esta esquina que tenemos la va a copiar un patrón de cera, el metal, tomemos en cuenta que el metal va a sufrir unos choques térmicos muy fuertes. Aproximadamente primero es el fundido, segundo es el degasificado, tercero es el primer capa de wash, ¿no? O el primer opaco, el segundo opaco para opacar completamente la estructura y luego la primera cerámica. Y si no pasa nada, pues el glaseado. Son 6 alteraciones donde el metal se expande y se contrae, se expande y se contrae. Entonces, cuando tenemos una preparación con demasiado ángulo, ¿sí?, a veces pasa que se manda a prueba y queda muy bien. Y de repente regresa, terminamos la corona y resulta que a veces me dicen, pues, como que no bajó tan bien como cuando la probamos. No, resulta que estos ángulos
pues en tantas alteraciones, expansiones y contracciones de metal, estos ángulos se redondean ligeramente, ¿no? Entonces, muchas veces ahí es donde pasan detalles de una falta de asentamiento al término del trabajo. Entonces, ahí en ese tipo de restauraciones es recomendable que usemos el espaciador, ¿no? Para que nos dé un poquito de más de volumen, y si hay esa pequeña, digamos, concavidad que se produce en los ángulos, pues no afecten para nada en el metal, ¿no? Entonces, el espaciador sí es bueno utilizarlo. Yo solamente lo utilizaría en ese tipo de restauraciones, ¿no? Tomemos en cuenta que su propio proceso como tal del fundido, difícilmente una corona queda 100% bien adherida al muñón, ¿no? A la preparación, al yeso. Es imposible, siempre existe un espacio entre desde 30 hasta 50 micras. Entonces ese es el espacio que propiamente se te pide, ¿no? Que le dejes al metal para el espacio del cemento, ¿no? Entonces te digo, lo recomiendo mucho para preparaciones con ángulos muy fuertes. Ok, vamos a continuar con... Ahora sí, esta es una pregunta un poco más del como mito de los doctores. Y pregunta es de la estética. O sea, ¿tú crees que el metal es más estético que las demás restauraciones o cualquiera es estética, básicamente? Más bien, en los últimos años se cree, ¿no?, que con los nuevos materiales, lo primero que te dicen que era una restauración estética, y lo primero que dicen que no sea de metal porque no es estética. No, para nada, no tiene nada que ver. O sea, la estética la puedes conseguir muy bien en base al expertise de quien monta la cerámica, ¿no? Alguien que conoce muy bien sus materiales, también es algo que siempre he dicho. Conoces muy bien tus materiales, sabes opacar muy bien un metal, sabes poner desde las dentinas cómo integrar eso del fondo, más bien que se pierde ese metal, pues te va a quedar 100% estética, ¿no? Pero sí existe, o sea, el mito de decir, no, la metal porcelana es antiestética. No es antiestética. No se sabe manejar, ¿no? Es, digamos, no es que sea muy defensor del metal, no. Sin embargo, yo sí he dicho siempre que el metal porcelana tiene una estética impresionante. Sí necesita un poco más de expertise, está claro, ¿no? Qué padre que un silicato de litio o un circonio que ya viene bloqueado, ese color grisáceo u oscuro o verdoso ya con los nuevos metales que se oxidan mucho, pues no trabajas tanto al bloquearlos, ¿no? Porque ya propiamente el color te ayuda en un 50% prácticamente, ¿no? O sea, ya llevas mucho de ganancia. Sin embargo, eso no quiere decir que un metal no es estético, es muy estético. Tomemos en cuenta que también depende mucho de la preparación a la cual nosotros vayamos a realizar nuestra restauración, ¿no? O sea, está claro que sí. O sea, una mala preparación, un mal manejo de metal, pues lo más fácil, vuelvo a lo mismo, es echarle la culpa al material, ¿no? Ok. Y bueno, hablando un poco eso del procedimiento, ¿podrías explicarnos así muy breve el procedimiento de la elaboración del metal? Ya sea de la forma tradicional y actualmente de la forma digital. Procedimiento, bueno, el más conocido y el más antiguo, que todavía a la fecha hoy se realiza, pues obviamente es el de elaborar una estructura, ya sea una cofia, un puentecito, con la técnica de cera perdida, ¿no? Pones tu cubilete. Hoy en día ya no se utilizan, o es raro que ya se utilicen cubiletes de metal, son de plástico gracias a los investimentos de última generación que ya hay.
Como les comento, todos son muy buenos, ¿no? Esa es la manera tradicional y con soplete, ¿no? La otra parte donde se maneja también mucho hoy en día es el mismo procedimiento de cera perdida, pero ya no es un fundido con un soplete, ya es con una máquina de inducción. Entonces estas máquinas obviamente nos ayudan muchísimo a no quemarlos, a no inyectarles, por decirlo de una manera, mucho oxígeno, mucho gas, entonces eso los contamina, ¿no? La otra manera que existe para hacer restauraciones es el metal presinterizado, ¿no? Obviamente esto ya requiere de un sistema CAD/CAM, un horno donde vamos a darle por decirlo de alguna manera, su tratamiento final al metal, ¿no? Y ese es el metal presinterizado, que obviamente necesitas una fresadora, un CAD/CAM, una fresadora, y todo lo diseñas ya de manera digital. El otro sistema que también existe y también es muy bueno es los discos de metal. Para esto obviamente se necesitan un sistema de CAD/CAM, una fresadora que frese metales de este tipo, ¿no? Ya que no todas las fresadoras están diseñadas para eso, ¿no? Entonces sí es un poco más largo su proceso, ya que desgastar el metal pues lleva mucho más tiempo, ¿no? Y de los últimos o los metales que se están manejando de última generación y más son los metales o estructuras que se mandan a hacer igual en un sistema CAD/CAM, pero a una compañías que hacen un sinterizado láser. ¿Esto qué es? Pues es la unión de partículas extremadamente pequeñas que las va uniendo un láser, ¿no? Es una tecnología, para mí se me hace impresionante, muy padre, donde un polvo la va uniendo un láser, ¿no? Partícula por partícula, ¿no? Entonces, esta es una de las últimas tecnologías que existen para hacer estructuras de metal. Y las últimas tres que les mencioné son 100% predecibles, ¿no? O sea, son muy limpias, por decirlo de manera, estas estructuras. Pero como mencionaba hace un momento, estas últimas tres debe de conocerse muy bien el manejo de ese tipo de materiales. Son materiales, para explicarlo de alguna manera, son mucho más densas, su estructura, o sea, más dura, por decirlo así, o más compactada. Entonces, ese metal se debe de arenar de una manera diferente, ¿sí? Algunos se oxidan, otros no. Y lo más importante, es ahí donde muchos de estos materiales de repente hay gente que les tiene miedo, o pues hablamos mal en ese sentido por decir es que el metal no funciona otra vez porque no lo conocemos. Entonces, ¿qué pasa? Los problemas vienen en el montaje de cerámica, se fracturan, ¿sí? Tomemos en cuenta que no son las mismas estructuras que un metal trabajado de una manera tradicional como el colado, ¿no? Entonces hay que manejar enfriamientos lentos. Bueno, esto ya tiene que ver mucho con el montaje de cerámica. O sea, hay que conocer muy bien cómo se manejan estos materiales, ¿no? Entonces, estos últimos son muy buenos. En todos estos tres últimos, los sistemas CAD/CAM ya en automático, o más bien las fresas, el sinterizado un poco menos, estos dos, yo no les pongo, ahí sí, regresando a la pregunta que me decías del espaciador, ahí sí no necesitan espaciador. ¿Por qué? Porque tú puedes manejar el espaciador en el CAD/CAM, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, todos los ángulos de los que hablaba hace un momento, te los elimina en automático el sistema de CAD/CAM. Entonces,
Pero al eliminarlo también tienes un detalle, pierdes espacio. Entonces ahí el clínico también debe de cuidar un poco esto. ¿Qué significa? Si esta es mi pared vestibular y la hice muy recta, y aquí tengo mi pared oclusal o mi cara oclusal, y este es el punto mínimo vestibular que tengo, ¿qué es lo que va a pasar? El CAD/CAM aquí en automático me genera un espacio muy grande. ¿Qué quiere decir? Me quita, no sé, 0.2 de milímetro. ¿Por qué? Porque no hay fresas que te ofrecen un ángulo tan fino, ¿no? Entonces te fresan un poco más amplio, ¿no? Entonces ahí se pierde espacio. Ahí sí hay que tener mucho cuidado cuando al clínico le hagamos una restauración con este tipo de tecnologías, ¿no? Hay que mencionarle que sí necesitan cuidar los espacios, propiamente los vestibulares, ¿no? Porque se va a perder un poco si no lo hacemos bien. Entonces, todo eso, si no lo conocemos o no nos empapamos un poco de cómo funcionan, otra vez, cómo funcionan los materiales, si no los conocemos, es cuando vienen los problemas, ¿no? Ok. Hablando ahora un poquito, ya hablamos un poquito de la fabricación, es el montado. Bueno, aquí utilizamos el montaje de cerámica. Aquí utilizamos la cerámica de inline, pero esta pregunta es las diferencias entre el inline, el IPS inline, el IPS style, el classic y ya por último el inline one. O sea, hablar un poquito de cada uno, cómo, o sea, cada uno tiene nivel diferente o platícanos un poquito de esas 4 cerámicas sobre metal. Sobre metal, mira, no solamente hablando de ellas, sino de todas en general, igual, todas las cerámicas son muy buenas, muy buenas, ¿no? Entonces, recordemos que, bueno, los años que tiene en México la marca de Ivoclar, otras marcas también tenían más años. Cuando yo empecé en esto de la técnica dental y empecé a conocer de cerámicas, pues digamos, voy a platicar de por qué elegí estas cerámicas y no otras, ¿no? Elegí estas más que nada porque en algunos años, o sea, ya tengo un rato en esto, ya voy para 30 años, entonces en esos años, o sea, había las pocas marcas que existían, tenían un tema ahí donde nos dejaban desarmados cuando decían, quiero un lincisal, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Me tardo 20 días en traerlo. Pues nosotros no podemos trabajar así, ¿no? O sea, otras marcas decían, estaban faltos de manuales, faltos de alguien que te asesorara dentro de su propia empresa, ¿no? Y obviamente también no había otras marcas que se acercaban a ti y te decían, mira, esta es la mejor cerámica del mundo. Pues sí, pero ¿en manos de quién? No creo que, obviamente sin denostar, por ejemplo, a un vendedor. En manos de un vendedor, pues no va a ser nada esa cerámica, ¿verdad? O sea, va a ser buena en las manos de quien lo conozca, ¿no? Entonces, bueno, en esta búsqueda y haber probado muchas marcas, conocí la marca de Ivoclar aquí en México. No estoy diciendo que todas las demás no sean buenas, no, todas son buenísimas, ¿no? Sin embargo, en esos años, a mí me encantan mucho los manuales que tienen, te llevan de la mano muy bien. Y Ivoclar en esos años empezó con la cerámica de Classic. Es una cerámica muy bonita, como lo dije hace rato, bien trabajado, quedan excelentemente bien. Después evolucionó de alguna manera y sacó Design. Design fue una cerámica, es una cerámica muy buena,
sin embargo, también te exigía un nivel de expertise más grande, mucho más en la preparación de las estructuras, no en el montaje de la misma. Entonces ahí hubo un pequeño como que desfase ahí, como que de repente se le tuvo miedo, por decirlo, respeto a esta cerámica, o porque había muchas fracturas, ¿no? Pero no era eso, era que era más estricta en el control de los volúmenes, ¿no? Después de esa salió Inline. Inline para mí es una fusión, o buscaron, creo que se buscó un intermedio entre Classic y Design, ¿no? Entonces sacaron Inline. Design era una cerámica muy completa, muy fina, al grado que había una cantidad enorme de efectos muy bonitos, muy padres, pero que requieren una expertise muy grande, ¿no? Y una capacitación constante, ¿no? Entonces salió Inline. Bueno, un paréntesis ahí, ¿por qué yo seguí con Ivoclar? Porque tenía asesores, tenía documentos que yo podía consultar, ¿no? Entonces eso fue lo que a mí me gustó de este material, ¿no? Porque alrededor las otras compañías carecían mucho de esta parte, ¿no? Aunque eran muy buenas, de repente no había quien te quitara alguna duda, algo que te atoraras ahí en el montaje, ¿no? Entonces Ivoclar siempre tuvo esa parte, ¿no? Entonces siempre tenía con quien apoyarme. Bueno, Inline salió y me gustó mucho porque es muy versátil, muy fácil, obtienes muy rápido unos buenos resultados sin utilizar muchas masas. En este punto también se controló más la temperatura, no era una temperatura ni muy alta como Classic, que se iba a 910, ¿no? 930 más o menos, 20, 30. Inline está en una temperatura más baja, Design era un punto intermedio también. Entonces esta cerámica a mí me gusta mucho y es la que en los últimos años he trabajado, ¿no? Y ahora de las últimas que saca Ivoclar es la cerámica de Style. Style para mí, ¿qué es lo que me gusta de Style, no? Que la bajaron todavía más de temperatura, ¿sí? Obviamente también a la par de esta evolución, Ivoclar sacó metales que cada vez fueran más compatibles con sus cerámicas, ¿no? Que también existen muchos otros metales que son compatibles, ¿no? Entonces, esta cerámica tiene un aspecto todavía, no te lo podría decir así como que es, pero es mucho más bonita, ¿no? O sea, también obtiene resultados muy rápido, muy bien, ¿no? Con esta última también podemos hacer carillas, también desde la Inline y también desde Design, ¿no? De hecho, yo empecé a hacer carillas con Design, ¿no? Con esta de Style también traen una gama muy bonita en su cerámica como tal, ¿no? Entonces te da excelentes resultados. Y el tema de que le bajaran la temperatura de cocción, está en 890, pues a veces minimizamos ese tipo de detalles, pero que sí son a la larga muy importantes, ¿no? Nosotros que también tenemos hornos que estén muy bien calibrados para trabajar todo este tipo de materiales, pues es importante también no son nada baratos, todo lo de última generación pues es costoso. Entonces el haber bajado la temperatura ayuda a que su tiempo de uso de los mismos hornos sea más largo, ¿no? Su tiempo de vida, ¿no? Entonces esa evolución que ha tenido a mí me ha gustado, y como te lo mencioné desde hace rato, si sigo con eso es porque tengo asesoría, porque tengo documentación que puedo leer y saber cómo trabajarla bien.
¿no? Y tengo pues un respaldo prácticamente, muchos que manejan la marca, pues eso, ¿no? Es el respaldo que tienen, ¿no? Con los asesores que tienen dentro de la misma casa. Y eso es lo que a mí me ha hecho mantenerme con la marca, ¿no? No estoy diciendo que sale mejor, estoy diciendo que todas son muy buenas, ¿no? Todas, ¿no? No es comercial, ¿no? No, es un por qué llegas a un resultado, ¿no? Entonces, esto me ha dado a mí resultados, ¿no? Y ya después de que tenemos varios compañeros aquí, pues también hacer muy cambios sería muy difícil, ¿no? Entonces, claro. Entonces es una de las razones, ¿no? Y es más o menos la evolución de estas cerámicas y por qué las he llegado a utilizar, ¿no? Y ya por último, ahora sí que nos podrías dar una breve conclusión del metal y ahora sí que despedirte de nuestra audiencia. Bueno, el metal todavía tiene, digo, de repente escuchas, no, ya está para afuera el metal. No, el metal va a durar todavía mucho tiempo. ¿Por qué va a durar todo? Si no fuera así, ¿tú crees que las compañías invertirían miles de millones haciendo máquinas que siguen manejando metal? Siguen saliendo discos, siguen saliendo fresadoras para metal. O sea, el metal tiene para mucho, ¿no? O sea, solamente hay que saber en dónde debemos colocar este tipo de estructuras, ¿no? Por ejemplo, o sea, a nosotros nos llegan muchos casos del circonio, ¿no? Y muchos de esos casos yo los recomiendo más hacia metal. ¿Por qué? Porque entendiendo cómo se manejan cada uno de estos materiales, conociéndolos perfectamente bien, sabes dónde no te va a funcionar un circonio y sabes que eso va a reventar. Entonces lo mejor sigue siendo el metal. Hasta en puentes de 3 unidades muchas veces los espacios no permiten un circonio, pero a veces ahí estamos necios queriendo hacer un circonio y no. Muchos de esos fracasos son precisamente por eso, ¿no? Le damos de repente mucho valor, no le estoy quitando, ¿sí? Pero de repente le damos demasiado valor al circonio y no cuidamos ciertos aspectos mecánicos propios de los materiales. Entonces, una de las grandes ventajas que tiene el circonio es su dureza, pero a la vez también es un talón de Aquiles, ¿no? Entonces, el metal, pues no, el metal puede trabajar muy bien en grosores más pequeños, ¿no? Entonces, el metal para mí sigue siendo un material que va a existir durante muchísimo tiempo. Si me preguntaras, pues, ¿qué prefieres? Obviamente preferiría no hacerlo si tú quieres, ¿no? Porque tiene una complejidad más larga para trabajarlo. Necesitas esa expertise, ¿no? Para bloquearlo muy bien, ¿no? Pero para nada quiere decir que no sea estético, ¿no? Obviamente no va a ser estético si la preparación tampoco es la adecuada, ¿no? Entonces hay que conjuntar estas dos partes, ¿no? La preparación y el material que vas a utilizar, ¿no? Entonces el metal para nosotros tiene todavía rato para estar con nosotros, ¿no? Tiene para rato, ¿no? Entonces solamente hay que conocerlo, ¿no? Y yo, como te lo dije hace rato, no es que sea fan, pero pues sí lo defiendo de alguna manera, ¿no? Entonces para mí hasta en algunas conferencias mostramos de restauraciones completas en metal porcelana y son un excelente material, ¿no? Entonces muy bien manejado, cada vez se cuida más su dureza, que bueno, el desgaste contra el diente natural pues no solamente tiene que ver con la dureza, sino con la forma en que terminas tu restauración, o sea, son muchos detalles. Entonces, tenemos metal para rato, Okay. Para rato, Bueno, amigos, esta fue una, una pequeña charla, sí, porque
Fueron breves preguntas, pero muy, yo creo que muy informativas para todos. Y bueno, yo soy Gerardo López, aquí entrevistando a mi papá, de las preguntas que nos hacen en Facebook y en Instagram. Y no, por favor les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube porque vamos a subir más videos de las preguntas que nos hagan. Y igualmente si gustan enviarnos mensaje de que quieran hacer un en vivo y ahí mismo responder preguntas que le quieran hacer de algún tema, ustedes nos dirán, y si no, ya estaremos subiendo otro video de cualquier otro tema que nos hagan llegar. Y pues muchas gracias, y así que y si no, luego, de todos modos los estaremos molestando, sí. ¿No? Es un gusto para nosotros compartir parte de todo lo que tenemos conociendo durante estos años, ¿no? Entonces ha habido, como todo, muchos altibajos en el conocer nuevos materiales e integrarlos al laboratorio, ¿no? Entonces el estar el día con día vigente es como les comento mucho a mis colaboradores, el conocimiento no nos hace daño, ¿no? Entonces el estarnos actualizando y estando al día con todos estos materiales es lo que les damos al final del día un mejor producto en este punto, que el más importante es el cliente, ¿no? Entonces muchas gracias a todos los que nos escuchan. Y como lo dijo Gerardo, o sea, hagan, mucho nuestros clínicos, las preguntas que gusten, que quieran saber, cómo apoyar, cómo ser alguien que les pueda ayudar para aportar algo, nosotros con todo gusto. De antemano, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego el camarógrafo. Adiós, camarógrafo. Diles bye. Bye. Amsterdam.